Historia de Ares, el dios de la guerra. Orígenes y naturaleza de Ares. Ares, hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Hera, la reina del Olimpo, nació en lo alto del monte Olimpo, el hogar de los inmortales. Desde su nacimiento, su destino estuvo marcado por el conflicto y la violencia. Ares no representaba la gloria estratégica de la guerra, sino el caos, la furia descontrolada y el derramamiento de sangre que acompañaba a cada batalla. Su naturaleza violenta lo distanció incluso de sus padres. Zeus despreciaba su falta de moderación, mientras que Hera, aunque orgullosa de su fuerza, no podía controlar su espíritu indomable. Ares creció como una figura contradictoria, admirado por su poder, pero temido por su temperamento. Cuando los mortales entraban en guerra, Ares estaba presente, no como un estratega, sino como un instigador del caos. Siempre acompañado por sus hijos, Fobos, el miedo, y Deimos, el terror, Ares sembraba el pánico en los campos de batalla, donde la sangre y la destrucción eran su tributo. Rivalidades y relaciones. Ares no era respetado por todos los dioses. Su media hermana Atenea, diosa de la sabiduría y la estrategia militar, despreciaba su enfoque impulsivo. Mientras Atenea buscaba la victoria a través de la táctica y la inteligencia, Ares se lanzaba a la batalla movido por la ira y el placer del combate. Esta rivalidad se manifestó en numerosos conflictos, como la guerra de Troya, donde Ares apoyó a los troyanos y Atenea a los griegos. En una ocasión, Atenea lo derribó con una roca, demostrando que la fuerza bruta de Ares no podía superar su ingenio. A pesar de su naturaleza violenta, Ares tuvo romances, siendo el más famoso su relación con Afrodita, la diosa de la belleza. Juntos simbolizaban la unión entre la pasión y el conflicto. De su unión nacieron hijos como Fobos, Deimos y Harmonia, quien personificaba la armonía que podía surgir después de la lucha. Batallas significativas de Ares. La gigantomaquia, guerra de los gigantes. En los días antiguos, cuando el Olimpo aún se afirmaba como la cima del poder, una amenaza surgió desde lo más profundo de la tierra. Los gigantes, hijos de Gea, la madre tierra, se alzaron en rebelión. Forjados de roca y fuego, nacieron para desafiar a los dioses olímpicos y reclamar el dominio sobre el cosmos. Así comenzó la gigantomaquia, la gran guerra de los gigantes. Los cielos se oscurecieron y la tierra tembló cuando los gigantes ascendieron con armas colosales, desgarrando montañas y desatando ríos en su marcha. Gea, furiosa por el trato que Zeus había dado a los titanes, había incitado a sus hijos a vengarla. Al frente del Olimpo, Zeus convocó a los dioses y les ordenó prepararse para la batalla más feroz jamás librada. En medio de esta tormenta de caos y destrucción, Ares apareció, el dios de la guerra. Con una armadura que reflejaba el brillo del rayo y una lanza que parecía capaz de partir los cielos, Ares descendió al campo de batalla con un rugido que resonó por todo el mundo. Su furia era indomable, su fuerza, colosal. Ares cargó contra los gigantes, desatando un torrente de violencia. Con cada golpe de su lanza, un gigante caía, sus cuerpos titánicos sacudiendo la tierra al impactar. A su lado, los otros dioses combatían, pero mientras Atenea y Apolo luchaban con precisión y estrategia, Ares era puro caos, arremetiendo sin descanso, cegado por el frenesí de la guerra. Los gigantes, sin embargo, no eran enemigos fáciles de derrotar. Entre ellos estaba Alcioneo, el más poderoso de los gigantes, quien no podía ser vencido mientras permaneciera en su tierra natal. Ares lo enfrentó directamente, pero incluso con toda su fuerza divina, no logró derribarlo. Alcioneo lanzó una montaña hacia el dios de la guerra, que apenas logró esquivarla, rodando por el campo, furioso por su incapacidad para someterlo. Fue Heracles, un semidios aliado de los olímpicos, quien finalmente encontró la solución. Arrancó a Alcioneo de su tierra y lo abatió con un disparo certero de su arco. Mientras tanto, Ares continuaba luchando. Enfrentó a Porfidión, otro de los líderes de los gigantes, en un combate cuerpo a cuerpo. Aunque Porfidión era enorme y devastador, Ares, con la ayuda de Zeus, lo derrotó cuando su padre lanzó un rayo que iluminó el cielo y partió al gigante en dos. La batalla duró días y noches. Los gritos de los gigantes y los rugidos de los dioses llenaban el aire. La tierra ardía, el cielo se desgarraba, y los mares se agitaban como nunca antes. Cada dios aportó su poder único,
pero el papel de Ares fue innegable. Allí donde la lucha era más feroz, él estaba presente, sembrando el terror y el caos entre los enemigos. Finalmente, la fuerza combinada de los dioses y sus aliados prevaleció. Los gigantes fueron derrotados, y su rebelión aplastada. Ares, cubierto de sangre y cenizas, se alzó triunfante, su lanza clavada en el último de los caídos. Aunque su brutalidad había sido necesaria, los dioses no olvidaron su naturaleza incontrolable, ni como el frenesí de la batalla a veces lo llevaba a actuar de manera imprudente. Así terminó la gigantomaquia, con los olímpicos reafirmando su dominio y Ares, el dios de la guerra, reclamando su lugar como el símbolo de la fuerza y la furia en la batalla. La Tierra, sin embargo, nunca olvidó ese conflicto. Las cicatrices de aquella guerra quedaron grabadas en las montañas partidas, los ríos desviados y los valles quemados, como testimonio eterno de la furia de Ares y la determinación de los dioses olímpicos. La Guerra de Troya. En una época donde dioses y mortales convivían en un delicado equilibrio, se desató uno de los conflictos más legendarios de la historia, la Guerra de Troya. Todo comenzó con una manzana dorada, lanzada en medio de un banquete en el Olimpo por Eris, la diosa de la discordia. Para la más bella, decía la inscripción. La disputa por esta manzana entre Hera, Atenea y Afrodita llevó a que el príncipe troyano Paris eligiera a Afrodita como la vencedora, asegurándose su favor, pero también la ira de las otras diosas. Afrodita recompensó a Paris otorgándole el amor de Helena, la mujer más hermosa del mundo, pero también esposa del rey Menelao de Esparta. Cuando Paris se llevó a Helena a Troya, se desató una guerra entre los griegos y los troyanos, una guerra que no solo involucraría a los hombres, sino también a los dioses, quienes intervinieron constantemente en ambos bandos. Ares, el dios de la guerra, se unió al conflicto. Como amante de Afrodita y defensor de su causa, tomó partido por los troyanos. Desde el Olimpo, Ares observaba con ansias cada movimiento en el campo de batalla, deleitándose con el caos y el derramamiento de sangre. Pero pronto, incapaz de resistirse, descendió para participar directamente en la contienda. En el fragor de la guerra, Ares era una fuerza imparable. Con su lanza en mano y acompañado de sus hijos, Fobos y Deimos, el miedo y el terror, sembró el pánico entre las filas griegas. Los soldados caían a su paso, incapaces de igualar su poder. Cada golpe suyo era como el rugido de un trueno, y la tierra misma parecía temblar con su furia. Sin embargo, los dioses no eran unánimes en esta batalla. Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, apoyaba a los griegos y despreciaba a Ares por su naturaleza impulsiva. Cuando Ares desató su furia en el campo, Atenea intervino. En un enfrentamiento que sacudió el campo de batalla, Atenea logró derribar a Ares con una roca colosal, dejando al dios de la guerra humillado y fuera de combate por un tiempo. Pero Ares no se rindió. En otra ocasión, se enfrentó a Diomedes, un mortal que había sido bendecido por Atenea con fuerza y valentía sobrehumanas. Diomedes, con la ayuda de la diosa, logró algo impensable, hirió a Ares con una lanza, atravesando su armadura divina y obligándolo a retirarse al Olimpo. Ares, herido y lleno de rabia, se quejó ante Zeus, pero su padre desestimó sus lamentos, recordándole que su naturaleza caótica no merecía simpatía. A lo largo de los 10 años que duró la guerra, Ares intervino en varias ocasiones, pero sus esfuerzos no lograron cambiar el destino de los troyanos. A pesar de su poder, la falta de estrategia y la intervención de Atenea y otros dioses griegos impidieron que el bando troyano lograra una victoria definitiva. Finalmente, Troya cayó. No fue Ares quien decidió la batalla, sino la astucia de los griegos, quienes usaron el famoso caballo de madera para infiltrarse en la ciudad. Cuando las murallas de Troya ardieron y el caos reinó, Ares no apareció para salvar a los troyanos. Quizás porque incluso para él, la derrota de Troya era inevitable, o porque había sido llamado de vuelta al Olimpo por Zeus. La guerra de Troya fue una tragedia inmensa para los mortales y una humillación para Ares. A pesar de su fuerza y su sed de combate, no pudo inclinar la balanza en favor de los troyanos. Pero para Ares, la guerra nunca terminaba. La caída de Troya no era más que otro capítulo en la interminable danza de la violencia, el caos y la sangre que tanto veneraba. El enfrentamiento con los Aloidas. En una época de desafíos titánicos contra el Olimpo, no solo los gigantes y los titanes se alzaron contra los dioses. Dos hermanos inmortales,
los aloidas, desafiaron la supremacía de los olímpicos, y entre ellos, apuntaron directamente al dios de la guerra, Ares. Oto y Efialtes, los aloidas, eran hijos de Poseidón, dotados de una fuerza y ambición descomunales. Estos colosos crecían a una velocidad extraordinaria, duplicando su altura cada año. Con el tiempo, se convencieron de que podían derrocar a los dioses del Olimpo y tomar su lugar como los nuevos regentes del cosmos. Su arrogancia no tenía límites. Oto planeaba tomar a Hera como su esposa, mientras que Efialtes pretendía desposar a Artemisa. Para desafiar a los dioses, los aloidas comenzaron a apilar montañas una sobre otra, intentando alcanzar el cielo y tomar el Olimpo por la fuerza. Ares, fiel a su naturaleza y protector del orden de los dioses, fue el primero en enfrentarlos. Con su lanza y armadura resplandeciente, el dios de la guerra descendió al campo, rugiendo con furia divina, dispuesto a aplastar a estos insolentes. Sin embargo, los aloidas eran más astutos y fuertes de lo que Ares esperaba. En un enfrentamiento brutal, los hermanos unieron sus fuerzas contra él. Uno tras otro, lanzaron enormes rocas y troncos que Ares apenas pudo esquivar. En un momento de descuido, los colosos lo atraparon con sus poderosas manos. Su fuerza combinada era tal que ni siquiera el dios de la guerra pudo liberarse. Derrotado y humillado, Ares fue encerrado por los aloidas en una urna de bronce gigante, diseñada para mantenerlo prisionero. Allí, en la oscuridad, Ares permaneció cautivo durante 13 meses, sin poder unirse a las batallas ni reclamar venganza. Para un dios cuyo espíritu se alimentaba del conflicto, este encierro fue una tortura insoportable. Mientras Ares sufría en su prisión, el Olimpo se movilizó. Zeus, enfurecido por el desafío de los aloidas, envió a Hermes, el dios mensajero, para liberar a Ares. Con su ingenio y velocidad, Hermes logró burlar la vigilancia de los colosos y rescató al dios de la guerra. Libre nuevamente, Ares juró vengarse de sus captores. Pero la caída de los aloidas no llegó por manos de Ares. Fue Artemisa, la diosa que los hermanos habían deseado conquistar, quien planeó su fin. Transformándose en un ciervo, Artemisa apareció entre los dos gigantes mientras cazaban. En su arrogancia y afán por atraparla, los aloidas arrojaron sus lanzas simultáneamente, pero Artemisa desapareció justo a tiempo, y las armas de los hermanos se clavaron en el pecho del otro, matándolos al instante. Ares, aunque liberado, nunca olvidó esta humillación. El enfrentamiento con los aloidas fue una lección amarga, un recordatorio de que incluso un dios puede ser vencido por la astucia y la fuerza combinada de los mortales e inmortales. Sin embargo, su furia y sed de combate no se apagaron. Para Ares, cada derrota era una razón más para lanzarse con mayor ímpetu al siguiente campo de batalla. El combate con Hércules. En una era donde los héroes desafiaban a los dioses, el destino trajo a Ares, el dios de la guerra, frente a Hércules, el mayor de los mortales. Esta colisión de fuerza y voluntad ocurrió durante uno de los 12 trabajos que Zeus había impuesto al hijo de Alcmena, una prueba que pondría a Hércules cara a cara con el furor de la guerra misma. El enfrentamiento tuvo lugar cuando Hércules fue enviado a recuperar el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas. Este cinturón, un símbolo de poder otorgado por Ares, era un tesoro que el dios de la guerra no estaba dispuesto a perder. Hércules navegó hacia las tierras de las Amazonas, confiando en su fuerza y en su reputación como el mayor guerrero de los mortales. Al principio, Hipólita, impresionada por su valentía, estuvo dispuesta a entregar el cinturón sin violencia. Pero Ares, observando desde el Olimpo, no podía permitir que un simple mortal se llevara un objeto que representaba su legado. Con furia, descendió al campo de batalla. Su llegada fue un rugido atronador, una figura colosal, con una armadura resplandeciente y una lanza que parecía capaz de partir el cielo. Incitó a las amazonas contra Hércules, desatando el caos en su campamento. Hércules, en medio de la confusión, se enfrentó a las guerreras con su inigualable fuerza, pero pronto se encontró frente al propio dios de la guerra. Ares lo miró con desprecio, y su voz resonó como un trueno. ¿Crees que puedes desafiarme, mortal? Yo soy la guerra misma. Hoy aprenderás lo que significa enfrentarte a un dios. El combate fue titánico. Ares cargó contra Hércules con su lanza, cada golpe suyo era como un terremoto, sacudiendo la tierra y creando cráteres en el suelo. Pero Hércules no retrocedió. Con su maza en mano,
bloqueó los ataques, su fuerza rivalizando con la de un dios. Las amazonas observaban desde lejos, atónitas por la intensidad del enfrentamiento. En un momento, Ares logró derribar a Hércules, su lanza rozando el costado del héroe y dejándolo herido. Pero el hijo de Zeus no era fácil de derrotar. Con un rugido, se levantó, impulsado por una voluntad indomable. Lanzó su masa con una fuerza increíble, golpeando a Ares en el pecho y enviándolo al suelo. El dios de la guerra, sorprendido por la resistencia de Hércules, intentó levantarse, pero el semidios no le dio tregua. Con una combinación de fuerza bruta y astucia, Hércules logró arrebatarle su lanza y apuntarla hacia él. Aunque no podía matarlo, dejó claro que ni siquiera Ares estaba fuera de su alcance. Ares, humillado pero aún orgulloso, se levantó y retrocedió. Eres fuerte, mortal, pero no olvides que sigues siendo uno de ellos. Tu gloria durará solo mientras vivas, y la guerra es eterna. Dicho esto, el dios desapareció, dejando a Hércules con su victoria. El héroe regresó triunfante con el cinturón de Hipólita, pero el enfrentamiento con Ares dejó una marca en la historia. Fue una prueba de que incluso los dioses podían ser desafiados por los mortales cuando la voluntad y la fuerza se unían. Sin embargo, Ares nunca olvidó la humillación sufrida a manos de Hércules, y su sed de combate solo creció, esperando el momento en que pudiera volver a demostrar su supremacía. La guerra de los 7 contra Tebas. En la antigua Tebas, una ciudad marcada por la tragedia y el destino, el ciclo de la guerra nunca parecía terminar. Después de una serie de eventos fatales, en los que la familia real se desangraba en luchas fratricidas, los poderosos de Grecia se levantaron contra ella, decididos a destruirla de una vez por todas. Esta guerra, conocida como los 7 contra Tebas, fue un conflicto de gran magnitud, donde la fuerza de los héroes mortales se enfrentó a la ira y la determinación de los dioses. La historia comenzó con los hermanos Eteocles y Polinices, hijos del rey Edipo, quienes tras una guerra por el trono, se vieron obligados a luchar entre sí. Eteocles se apoderó del poder, pero Polinices, exiliado, reunió un ejército para retomar su derecho al trono de Tebas. En su ejército iban 7 héroes, entre ellos algunos de los más grandes guerreros de la época, como Adrasto, Tideo, y el temido Ampiarao. Cada uno de ellos atacaría una de las 7 puertas de la ciudad, dispuestos a derribar las murallas y traer la ciudad al abismo. Sin embargo, no sería solo la determinación de los mortales la que marcaría el curso de la batalla. Como siempre ocurre, los dioses no podían permanecer indiferentes a la lucha de los humanos. Ares, el dios de la guerra, tomó una parte activa en este conflicto, pues sentía que la lucha entre los guerreros era una extensión de su propio poder. El dios, siempre hambriento de caos y derramamiento de sangre, se inclinó por los atacantes, los 7 héroes. Para él, la caída de Tebas era la oportunidad perfecta para liberar su furia, sin importar que la ciudad estuviera bajo la protección de algunos dioses que favorecían a los tebanos, como Atenea y Apolo. Ares se unió al ejército de los invasores con una fuerza aterradora. Su presencia era una tormenta de muerte en el campo de batalla. Con su lanza, Ares sembró el caos entre los defensores de Tebas. No solo peleó como un guerrero formidable, sino que inspiró a los atacantes, llenándolos de furia y coraje. En cada enfrentamiento, Ares parecía estar en el centro del combate, su lanza atravesando corazones y su grito de guerra resonando por todo el campo. La propia naturaleza de la guerra, con su brutalidad y destrucción, era Ares en su máxima expresión. En una de las batallas más significativas, Ares enfrentó a Melanipo, uno de los guerreros tebanos. Melanipo, valiente y decidido a defender su ciudad, luchó con la fuerza de 1000 hombres, pero no pudo igualar la furia del dios. Ares, sin piedad, derribó a Melanipo y lo mató, dejando su cadáver como un recordatorio de su poder. Sin embargo, no fue solo Ares quien luchó, sino también Atenea, quien tomó partido por los defensores de Tebas, protegiendo a los héroes que luchaban a favor de la ciudad. La batalla se desató en un mar de sangre, y aunque Ares logró algunas victorias, el destino de los invasores estaba sellado. A pesar de la fuerza de Ares, hubo héroes que, con la ayuda de los dioses, lograron resistir el asedio. En particular, la figura de Antígona, hermana de los príncipes Eteocles y Polinices, quien dio su vida por darle sepultura a su hermano Polinices, se destacó como símbolo de sacrificio. La guerra no solo fue una lucha física,
sino también un juego de destinos, donde incluso los dioses no podían evitar que Tebas cayera en la tragedia. Al final, a pesar del ardor de Ares y de la intervención de su ejército de héroes, los 7 héroes fueron derrotados. La ciudad resistió, pero al precio de sangre y dolor incalculables. Los murmuradores de la historia dicen que el propio Ares, viendo el sufrimiento y la destrucción que había causado, se retiró al Olimpo, lleno de ira por la derrota, aunque sabiendo que en cada guerra, por más que parezca perdida, siempre quedará un vestigio de su furia y su voluntad de batalla. La guerra contra Tebas terminó, pero la ciudad nunca volvió a ser la misma. La ruina, las traiciones y la muerte marcaron a Tebas como un lugar de sufrimiento eterno. Ares, aunque había sembrado el caos, no pudo evitar la caída de los 7 contra Tebas, pues la intervención de los dioses y el destino eran más poderosos que cualquier espada o lanza. Así, la historia de la guerra de Tebas pasó a ser una de las más trágicas de Grecia, una guerra donde incluso la fuerza de un dios no pudo evitar que el sufrimiento y la fatalidad se impusieran. Legado de Ares. Ares fue una figura contradictoria en la mitología griega, un dios temido pero rara vez amado, poderoso pero constantemente desafiado. Aunque otros dioses inmortales lo miraban con recelo, su presencia era ineludible. La guerra, al igual que Ares, era tanto un castigo como una necesidad, un recordatorio del precio de la ambición y el poder. Ares simboliza la dualidad de la guerra, la fuerza y la destrucción, el caos y el orden que surge de sus cenizas. A lo largo de los mitos, sus batallas mostraron tanto su poder como sus debilidades, pero su espíritu indomable lo convirtió en un símbolo eterno del conflicto y la furia en la mitología griega. Hola a todos, en mi canal exploramos el fascinante mundo de las curiosidades. Si te gusta lo que ves, suscríbete para unirte a nuestra comunidad y no perderte ni un segundo de contenido nuevo. Activa las notificaciones para estar al tanto y comparte este canal con tus amigos y familiares. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.